16. Y vamos a estar hablando, amados, una de las cosas que hemos orado en la mañana y hemos pedido muchísimo, amados, es la necesidad de que seamos un pueblo entendido. No hay nada más triste en esta tierra que vivir en engaño, que vivir en tinieblas, que tener la mente velada y no tener el concepto justo de las cosas y de las circunstancias. Pero cuando el Dios de la gloria nos abre el entendimiento y podemos tener la revelación gloriosa, no solamente de lo que estamos viviendo, sino la revelación de lo que es Dios, entonces nosotros, amados, entramos en otra dimensión. Para esto se requiere que el Señor trabaje en nuestras vidas. Yo les quiero recomendar, mi esposo en la mañana predicó un mensaje preciosísimo. Se llamó el Valle de Acor. El Valle de Acor. Estuvo hermoso, papi. Nomás porque se cansa mucho si no lo predicaba ahorita. Es muy difícil predicar 2 veces en una hora de diferencia. Luego no sabemos si el chiste ya lo contó uno o lo va a contar. ¿Se lo conté o no lo conté? Porque no sabes qué dijiste si lo acabas de repetir un ratito antes. No se crean, hermanos. Es un poco pesado. Entonces pida la predicación del Valle de Acor o espere cuando suba a la página. Está bien bonito el mensaje. Y dentro del mensaje, así es tremendo, mi esposo hablaba de cómo el Señor nos lleva por el Valle de Acor, el Valle de la Tribulación, para que el Señor cumpla su propósito. Y ahí él mencionaba cuál es el propósito por el cual Dios nos permite vivir ese tiempo de tribulación. Y no es otro, amados, que entrar en la revelación. Entrar en la revelación. De veras, amados, que el Dios de la gloria tenga de nosotros misericordia y se nos revele a nuestras vidas. Cuando digo se nos revele, amados, podemos saber algo acerca de Dios, pero no haberle conocido. ¿Ven? Entonces voy a hablar de lo que es la revelación, en donde el Señor se muestra en nuestra vida en una forma en que podemos decir: Señor, te he conocido, conozco tu corazón, conozco lo que tú quieres hacer. Todas las mañanas una de nuestras oraciones es: Señor, levanta una iglesia que sepa los tiempos que estamos viviendo, que sepa y tenga entendimiento de la voluntad de Dios para esta tierra. Amados, que entremos en una dimensión tal que la gente que no conoce a Dios se acerque y te diga: ¿eres hija de Dios? Sí. Oye, ¿ves todo lo que está pasando? ¿Qué sigue? Y tú tengas la certeza de hablar cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios está haciendo en esta tierra, qué es lo que quiere de nosotros y qué es lo que está buscando y hacia dónde vamos. Porque un pueblo sin entendimiento, amados, es un pueblo en tinieblas. Es un pueblo que vive en confusión, palpando como ciegos, tocando sin saber a dónde van. Dice la Biblia: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y es necesario que se levante una iglesia en esa dimensión. Gente con revelación, gente que conoce a su Dios. Y para llegar a la revelación de lo que es Dios, ciertamente tenemos que vivir algunos procesos. Y Dios nos está llevando a todos hacia allá. Veíamos dentro de lo que hemos orado cómo el Señor quiere mostrarse y quiere traer gran revelación. Amado, yo te voy a decir algo. ¿Quieres saber cuánta autoridad tiene una persona? Es directamente proporcional a la revelación que tenga de Dios. A mayor revelación de Dios, mayor autoridad tiene. A menos revelación, menos autoridad. Entonces, cuando el Señor respalda a un hijo de Dios, no está respaldando al hijo de Dios. Lo que está respaldando es la revelación que le depositó a ese hijo de Dios. Pero a veces nos pasa como el burro que llevaba a Jesús, ¿se acuerdan? Que iba y que Hosana al hijo del rey, y el burro iba bien contento porque le aventaban coronas, le aventaban cosas, pero no era el burro, no era para él la fiesta, era para Jesús que iba arriba de él. Entonces, cuando el Señor respalda a un hijo de Dios, no nos respalda porque seamos muy bonitos, sino lo que Dios está cuidando es lo que depositó en nosotros. Eso, amados, nos quita todo ego y toda arrogancia, y entonces sabremos por qué el Señor respalda nuestras vidas y por qué el Dios de la gloria saldrá por nosotros. No es por nosotros, sino lo que depositó en nosotros. Es el propósito, amados, por el cual el Señor nos levantó. Amén. Cuando entramos en esa dimensión y tenemos ese entendimiento, ya no queda más sino solamente humillarnos delante del Señor.
Amados, la palabra revelar en el diccionario común significa descubrir o hacer conocer a través de la inspiración divina. Eso es revelar, es quitar el velo. Es que Dios nos inspire y se muestra en nuestras vidas en una forma muy especial. Toda la revelación, mis amados, tiene que estar y tiene que ser en el hombre interior. Dios no se revela en el área carnal de nosotros, se revela en el hombre interior, que es el espíritu. Esto es muy importante, porque mucha gente conoce de Dios en su mente, pero no tiene una revelación interna de lo que es Dios. Amén. Entonces la revelación sucede en el hombre interior, en el espíritu. A este conocimiento se le llama epignosis, es el conocimiento revelado en nuestro interior. Eso es la revelación que Dios quiere darnos a nuestra vida. Algunas personas le llaman doctrina, pero conocer es algo más allá, es una revelación dentro de nosotros que se va a manifestar de tal manera que nos va a llevar a otra dimensión. Y vamos a ver un pasaje de cómo la revelación te lleva a otro nivel. Amén. Y vamos a ver ahí el capítulo 16 de Mateo. Y vamos a entrar, mis amados, al versículo 13 del Evangelio de Mateo. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: 1, Juan Bautista; 2, Elías; 3, Jeremías; 4, algunos de los profetas. Amén. Mi esposo estuvo hablando sobre los 4 puntos cardinales, pero aquí presenta 4 equivocaciones, 4 sugerencias que están equivocadas. Y aquí, mis amados, vamos a ver qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. El mundo, ¿qué dice de Jesús, amados? El mundo dice: es un profeta, es un revolucionario. El otro día me dijo una persona: es un revolucionario. Es alguien que nos ha inspirado. ¿Qué es para los hombres, para el mundo común, el Hijo de Dios? ¿Qué es? ¿Un loco que murió en la cruz del Calvario? Porque así me han dicho también. ¿Qué es el Hijo de Dios, amado? ¿Qué dice la gente? ¿Un ser superior? ¿Alguien que vino a traer algo positivo a esta tierra como Gandhi y como otros hombres? Usted sabe que el mundo habla de eso, o le llaman a Dios un ser superior. Pero quiero decirle que hay quienes dijeron, unos dicen que es Juan Bautista. ¿Ustedes saben por qué dijeron que era Juan Bautista? Si Juan Bautista ya le habían cortado la cabeza. Los que decían eso creían en la reencarnación, por eso dijeron que Juan Bautista. Usted sabe que por eso lo dijo. Creían en la reencarnación, decían: es Juan Bautista que regresó. Luego otros dijeron: es Elías prometido, como se lo llevó, ahí viene de regreso, como había una promesa de que Elías habría de venir. Otros dijeron: es Jeremías, que era un gran intercesor. Es Jeremías otra vez, intercediendo y orando a favor de la gente. Luego dijeron: es otro de los profetas. Es impresionante, amados hermanos, el concepto que puede tener la gente que nos rodea de Jesucristo. En las universidades, en las escuelas, en las empresas, hay gente que ni siquiera cree en Jesús. Fue un profeta, dicen, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El mundo habla, mis amados, de la revelación de lo que cree que es el Hijo de Dios. Y esa revelación a veces es tan escasa, ¿no es cierto? A veces es tan pequeña, es tan chiquita. Pero lo primero que tenemos que hacer, mis amados, y ver es: yo necesito conocer al Hijo de Dios. Es vital que yo conozca a Jesucristo. No solamente de oídas, porque yo puedo tener mucha doctrina en mi mente. Puedo conocer la Biblia de pasta a pasta y recitártela de pasta a pasta y no conocer al Hijo de Dios. Estoy hablando del conocimiento revelado. Estoy hablando de aquello que se muestra delante de ti en tu voz interior. ¿Por qué, amados? Es eso lo que produce que tú seas catapultado a otra dimensión. Y hay una área muy importante, y es: tú no puedes conocer al Hijo si el Padre no te lo revela. Y tú no puedes conocer al Padre si el Hijo no te lo revela.
Así es. Nos lo dice el Evangelio de Mateo 11:27. Mire lo que dice aquí. Mateo 11:27. ¿Ven? Todas las cosas me han sido entregadas, ¿qué dice? Por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo, ¿qué dice? Sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amados, cuando entonces leemos esto, nos damos cuenta que la revelación del Padre y la revelación del Hijo está bajo la soberanía de Dios. Es decir, Dios le revela al Padre, al Hijo, y el Hijo al Padre a quien Él quiere. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando una vida está tan velada, es muy duro, amados, no saber para qué nació uno en esta tierra. Y vivimos cosas difíciles, pero no entendemos a dónde vamos. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y lo más tremendo es que junto a nosotros camina gente en tinieblas y a veces no tenemos nada que decir. O a veces dice, como dijo la esposa de Job, ya muérete y maldice a Dios. Porque hay quienes pueden decir eso. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que el Padre te puede revelar al Hijo y el Hijo te puede revelar al Padre, a quien Él quiere. Está ese conocimiento en la soberanía de Dios. Y aquí mismo vamos a seguir en el mismo. Yo le pido que no suelte aquí Mateo. Vamos a seguir con el pasaje. Y él le pregunta, ellos dijeron uno Juan el Bautista, ahí en Mateo 16:14, Elías otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí está lo más lindo y más hermoso, porque el mismo Jesús voltea y nos dice, a nosotros los que venimos a la iglesia, a los hijos de Dios, nos dice a nosotros los que predicamos de Él, y ustedes y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y muchas veces, mis amados, necesitamos hablar tan justo, tan ecuánime de lo que es el Señor. Pero ¿saben? De lo que conocemos hablamos, de lo que vivimos hablamos, y a veces no nos encontramos hablando realmente lo que es el Hijo de Dios, porque la revelación que tenemos es pobre, porque la revelación que tenemos es un mínimo, y nos encontramos difamando a Dios. Es que Dios es malvado, es que Dios es injusto, es que Dios, mira, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿No es cierto? Una de las ocasiones yo lo he comentado, me invitaron por ahí a la tele y la locutora me dijo, después de que yo estaba hablando, me dijo ella, muy bien, Karime, ya has hablado de lo que Dios dice, y un poquito con desafío, ya has hablado de todo lo que el Señor ha hablado y dice, pero mira lo que estamos viviendo, me dijo, mira lo que estamos viendo en esta ciudad. Yo te quiero preguntar, ¿dónde está Dios en medio de lo que estamos viviendo? Así me dijo, que mi Dios es tan lindo porque dice, no tengas miedo de lo que vas a hablar, yo te voy a dar que decir. Y le dije, mire usted que Dios sigue sentado en su trono. El Dios de la gloria sigue sentado en su trono, sigue gobernando y sigue haciendo lo que Él es Dios. Es el hombre el que se ha alejado de Dios y culpa a Dios porque tiene que justificar su desobediencia. Jamás Dios sigue sentado en su trono, es el Todopoderoso, Él es Dios. Y el hombre, mientras el Satanás le sugiere, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde estaba cuando te pasó esto, esto y esto? ¿Cómo juzgar, mis amados, cuando de niño vivimos algo que nos dolió? Si nuestro hogar estaba en tinieblas, si estamos bajo la autoridad de nuestros padres y los padres están en tinieblas. Dios no veía eso, sí lo veía, pero estábamos bajo la autoridad de nuestros padres y la iniquidad y la maldad de nuestros padres nos llevaron como río. Pero mi Dios tiene una promesa, lo que te sucedió, yo lo tornaré para mí. Y tienes que estar abierto al buen propósito de Dios, pero no difamemos a Dios, no digamos que Dios es malvado, no digamos que Dios no me oye, que no tiene un plan para mí, porque Dios no es injusto. Dios es bueno aunque nos haya permitido vivir cosas que nos han dolido. Y Dios está esperando mensajeros que hablen lo correcto. Dios está esperando voceros que hablen del corazón de Dios lo que es correcto, porque hay demasiada difamación alrededor de Dios. Por eso pregunta y le dice a sus discípulos, amados, 3 años habían compartido con Él, 3 años habían comido con Él, habían dormido con Él, habían visto los milagros, habían visto las sanidades, habían visto cómo los endemoniados eran liberados. Y
y voltea y le dice: y ustedes, mis amigos que han estado conmigo, ¿quién dice que soy yo? Y de todos, solo uno tuvo la revelación, los demás no sabían quién era. ¿No le parece impresionante? Comían con él, dormían con él y no sabían quién era. Intuían, porque nadie dijo, solamente Pedro. Y ahí menciona algo muy hermoso: ¿y vosotros quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí responde algo muy lindo Pedro. Respondiendo Simón Pedro, ahí en el versículo 16, dice así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, mis amados, estamos viendo que los discípulos, aunque habían experimentado o hayan tenido un encuentro con Jesús, no le conocían, solo uno, porque Dios en su misericordia le había revelado a Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy importante, mis amados, que Dios se revela en nuestras vidas cuando hay un corazón dispuesto. Podemos encontrarnos 350 gentes aquí, que son las que caben ahorita, y podemos, mis amados, encontrar un pequeño grupo que en verdad conozca a Dios. Alguien puede haber oído de Dios, pero lo importante es que todos nosotros, todos, digamos: yo conozco a Dios, yo sé quién es Él, yo sé quién he creído, yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé quién espero. Amados, que seamos un pueblo que conoce a Dios, que en verdad se nos revela en nuestra vida quién es el Cristo, el Rey de la Gloria. ¿Para qué, amados? Porque nos encontramos hablando lo que Dios quiere que hablemos, y no hablemos lo incorrecto, y no nos dejemos llevar en medio del dolor que estamos viviendo, en medio de la situación que estamos viviendo. Ni hablemos lo incorrecto en una forma exageradamente o fuera de lugar o demasiado pesimista, sino el juicio correcto, la palabra correcta de lo que es Dios. Y qué lindo, mis amados, que casi siempre cuando yo estuve en Argentina me hicieron una pregunta en la radio: ¿qué es lo que tiene Dios para Argentina? ¿Y qué tiene Dios para México? Esas dos preguntas. Amados, y me dice una persona: ¿y qué dijiste? ¿Sabrá Dios? No, dije yo. ¿Cómo que sabrá Dios? Claro que sabe Dios y me lo reveló. Por eso estuve en su cámara secreta. Óigame. Entonces, amén. Pues sí. Amados, ¿a quién le va a preguntar qué es lo que tiene Dios para México? A nosotros, los que conocemos a Dios. Ay, que Dios nos ayude, pues ¿qué irá a pasar, Señor? No, Señor, te conocemos, hemos estado de rodillas todos los días. Señor, tú nos has abierto tu corazón. ¿Qué es lo que tú tienes, que has deparado para nosotros? Amados, los que más nos perdemos de la bendición del cielo somos nosotros, al pelear con Él, al no abrirnos. Señor, ábrenos el entendimiento, revélate a mi vida, necesito conocerte, no quiero vivir como un ciego confundido y todavía más difamándote, diciendo de ti cosas que tú no has hecho ni has pensado, y todavía hablando y hablando cosas fuera de lugar. Amén. Por eso es importante que el Señor se nos revele en una revelación interna. Ninguno de nosotros puede conocer al Hijo sino solamente el Padre. Y el Padre revela a su Hijo, ¿sabe cómo? Cuando como niños, humillados delante de Él, lloramos y le decimos: Señor, déjame conocer. Esa es la respuesta, amados. ¿Cómo pues no puedo conocer a Jesús si el Padre no me lo revela? ¿Cómo puedo conocerse al Padre si Jesús no me lo revela? Amados, pídeselo llorando y le dice: Señor, necesito que me reveles a tu Hijo, necesito que me reveles al Padre. Porque el Señor, amados, tiene la revelación en su soberanía. Un prepotente no va a conocer a Dios, un soberbio no va a conocer a Dios. Dios guarda esa soberanía, Dios le esconde. ¿Por qué ha de revelar al Cristo de la gloria a una persona prepotente, soberbia y altanera? ¿Por qué lo va a hacer, amados? No lo va a hacer, sino aquel que como niño se acerca, pues el reino de los cielos es como los niños. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidas, de ellos es el reino de los cielos. Como niños llorando: Señor, déjame conocer. No te conozco, tengo un concepto errado de ti, y lo peor de todo es que hablo mal de ti.
y digo cosas que tú haces y no haces. No te conozco, Dios, tengo un concepto falso de ti. Y me encuentro perdiéndome todo lo que Dios tiene para mi vida porque no te conozco. ¿Se da cuenta la importancia de tener la revelación de Dios? Bienaventurado eres tú, Simón Pedro, le dijo. ¿Sabe qué es bienaventurado? Es ahí en el versículo 17. Seas tú, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, bienaventurado. Bienaventurado es, tú eres doblemente feliz. Tú eres doblemente feliz, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué dice? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Bienaventurado o doblemente gozoso significa bienaventurado. Son bienaventurados, mis amados, y doblemente gozosos aquellos que por su gracia hemos conocido a Dios o una parte de Dios. Podemos conocer a un Dios que nos libera, un Dios que trae liberación y nos saca de la cárcel, del cautiverio. Y hemos conocido una parte de Dios que es el Dios que libera. Podemos conocer al Dios que sana, una parte de Él es sanador. Esa es otra parte de Dios. ¿Puedo yo conocer a Dios totalmente? Dios es tan grande, mis amados. Una parte de Él podemos conocer, o cuando menos lo necesario para que tengamos una revelación que me lleve a otro nivel. Porque te voy a decir algo, mi amado, mientras no te venga la revelación, no pasarás al segundo grado. Estarás estancado como un niño. La revelación te catapulta, la revelación te suelta la bendición, la revelación te hace que te den ministerio, la revelación es lo que te da autoridad, la revelación es lo que te da posición en el reino. ¿Quieres saber tú qué lugar ocupa una persona en el reino? ¿Cuánto tiene de revelación, de conocimiento de Dios? Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Amén. Entonces es bien importante que tú entres en la revelación, porque muchas pruebas están en nuestra vida y no se terminan porque Dios te quiere enseñar algo. Y dice, no te voy a soltar hasta que aprendas esto que te quiero enseñar. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años. Y digo, Dios mío de mi vida, tengo un cerebro cerrado, Dios, no te entiendo qué es lo que me quieres decir. Pero cuando el Señor nos abre el entendimiento y le rogamos, Señor, yo no entiendo qué pasa en mi vida, revélate a mí. Y en esa humillación, el Dios de la gloria dice, yo te quiero enseñar esto, yo me quiero revelar así, 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 y aquello terminará. Porque el propósito es la revelación de lo que Él es Dios. Todo esto, mis amados, no lo vas a aprender en un seminario, aunque yo te digo, ve a un seminario. Yo mismo salí de un seminario. Todo esto no te lo va a dar un seminario, un curso, te lo va a dar el mismo Padre que te lo haga, que por su gracia venga del cielo. Amén. La revelación viene del cielo por gracia, por su gracia infinita. Pablo oraba y decía, Señor, yo oro, dice en Efesios 1 del 15 al 17, sobre todo en el versículo 15 y 17, por esta razón, dice Efesios 1, 15 al 17, yo también habiendo oído de la fe, fíjate bien, cuando yo he oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de tu amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándote en mis oraciones. Y yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien el Padre de la gloria, te dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Pablo, mis amados, fue arrebatado al tercer cielo. Nunca se sentó a platicar que vio en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque no nos contó todo lo que había allá. ¿Saben por qué? Porque él sabía que eso tenía que conocerse por revelación. Yo fui arrebatado al tercer cielo. Y hay cosas que no te puedo decir, pero yo vi allá en el tercer cielo grandes revelaciones. Él no lo pudo hacer, mis amados, aunque todos pedían conocer a Dios. Cualquier revelación, mis amados, va más allá de la capacidad del hombre. Tenemos que humillarnos. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos rogarle a Dios que Él se revele sobre nuestras vidas. ¿Qué te produce la revelación? ¿Quieres que te diga? La revelación de Dios te produce que tú sepas quién eres.
Tú conoces a Dios, entonces Dios te va a dar identidad. ¿Quién eres, varón, mujer? ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Para qué naciste? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Te lo pregunto. ¿Por qué Dios nos ha procesado? ¿Por qué Dios nos tiene aquí? ¿A dónde vas, hijo de Dios? Porque si nosotros nomás nos reunimos porque es domingo y no sabemos a dónde vamos, qué es lo que Dios nos está pidiendo, nos falta mucho, ¿no le parece? Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber. La revelación te da identidad. Mira lo que le dice en el versículo 18. Y también te digo que tú eres Pedro. Fíjese bien, eres Simón, hijo de Jonás. Y le cambia el nombre. Cuando Pedro tiene la revelación de quién es el Hijo de Dios, entonces le cambia el nombre. ¿Se dan cuenta? Ya no es la misma persona. El nombre que tenía, que era Simón, hijo de Jonás, ya no es la misma persona. En cuanto tiene la revelación de Dios y de lo que es Dios mismo, el Hijo de Dios, entonces le dice: tú, Simón, hijo de Jonás, ya no te vas a llamar así. Ahora te vas a llamar, ¿qué dice? Pedro. Y le dice, ahora te vas a llamar Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? No está hablando de Pedro, está hablando de la revelación que había soltado Pedro, que era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le está diciendo: tú eres Pedro, te doy destino, te doy propósito. Antes eras un pescador cualquiera, ahora yo te tomo para que haya un propósito en su vida. Amén. Porque hay gente en esta tierra, mis amados, que no sabe a dónde va ni de dónde viene. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nací? No podemos vivir de esa manera. No podemos ser procesados sin saber qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La revelación, amados, produce hijos de Dios. Eso es la diferencia entre cualquiera de nosotros. La revelación. Amados, pidámosle a Dios una mente clara. Una mente clara. Por eso Dios tiene que trabajar tanto la renovación de la mente. Porque necesita Dios trabajar en nuestra mente y en nuestro espíritu. Necesitamos tener un equilibrio, gente equilibrada en toda nuestra forma de conducirnos. Porque eso tiene que ver con la revelación de Dios. No podemos vivir con una mente confundida, confusa, empolvada. ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere Dios? Porque esto produce identidad. Ahora te voy a decir algo. Una voz profética siempre te va a llevar a otro nivel. Una voz profética te va a decir: el Dios de la gloria tiene esto para ti. Y empieza a darte identidad. Una voz profética, una genuina voz profética, te va a catapultar a otra dimensión. Una genuina voz profética te va a dar la revelación de lo que Dios tiene para ti. Una genuina unción profética te va a empezar a subir a otra dimensión. Una verdadera voz profética te hace que tú huelas y respires el oxígeno espiritual. Por eso es necesario, mis hermanos, que se levante una iglesia profética, que sepa los tiempos que estamos viviendo, las sazones, qué sucede, a dónde voy, qué tiene Dios para esta persona, para esta, y lo que está viviendo, que Dios quiere de ella, y presentemos a Dios como lo que realmente es. Amén. Eso es lo que está haciendo con todos nosotros. Entremos a esa dimensión, entremos a ese nivel. Es necesario por ti y por los que están a tu alrededor, y por los que han de acercarse a ti, acercarse a Dios a través de ti. Amén. Vamos a seguir ahí. ¿Qué más le dice ahí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. Usted sabe que esto es muy importante. Usted sabe que en las puertas se hacen los tratos y contratos, los diseños del infierno. ¿Por qué dice las puertas? Es en las puertas donde se hablan las cosas. El infierno mismo, ahí es donde hace tratos. Por eso dice: en las puertas del infierno, los diseños del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Porque hay diseños de destrucción en las familias. Amados, ¿cómo es posible? Oiga, hermana, me dice: mi abuela murió de cáncer de seno, y todas mis hermanas murieron de cáncer de seno, y solo quedó yo. Pero acabo de indagar que mis tías, y todas han muerto de
¿Y esperaré yo que eso me venga o le clamaré a mi Dios? Claro, este es el Dios que tenemos. ¿Nos ha abandonado Dios? ¿Nos ha dejado? ¿Dejará que esa calamidad me venga a mí si soy su hija? Si tengo un plan y un propósito, si me dejó en mis manos un mandato al cual tengo que llevar, igual que tú y que yo, amados. Entonces levántate contra lo que se hizo en la puerta del Hades, en la puerta del infierno, en contra de tu vida. Hay familias enteras en desgracias, familias enteras en calamidades, y decimos: Dios, eres malo. Y no volteas a ver la puerta del Hades, donde se hizo un contrato, un diseño del infierno, porque papá y el abuelo le sirvieron al diablo, porque papá y el otro siempre hicieron lo malo y estamos recibiendo la iniquidad de ellos. Pero en la oportunidad de Dios, no culpes a Dios, siéntate, párate y empieza a ver qué me está pasando, qué está sucediendo a mi alrededor. ¿Estaré inflado toda la vida o dejaré que Dios trabaje sobre mí? El que se exalta será humillado, y antes de la caída está la altivez. Volvámonos a Dios, amados. Volvámonos al Señor y digamos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Y dice aquí: y las puertas del infierno, los diseños del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y te daré a ti, ¿qué? Las llaves. ¿Qué son las llaves? El control. ¿Para qué sirve la llave? El que tiene la llave abre y cierra, ¿sí o no? El que tiene la llave dice cuándo y dónde. Y te voy a dar la autoridad para echar, abrir, cerrar. ¿Qué te parece? ¿Qué fue lo que hizo Pedro, amados, que le dio tal autoridad? Le cambió el nombre, le dio diseño, le puso nombre y sobrenombre, le dio propósito, le cambió su destino. Ahora le dice: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti, y además te doy las llaves. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Una cosa: supo que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Entonces, todo este tiempo, mis amados, que predicamos la palabra, el propósito es que se te revele quién es el Hijo de Dios y quién es el Padre. Que pueda haber una revelación justa de lo que es Dios. Que puedas pararte y decir: ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Por qué hemos vivido en casa todo esto? ¿Cómo podemos arreglar esta situación que hay en casa? Y el más interesado es el Señor. Asumamos responsabilidades que tenemos que asumir. Asumamos las responsabilidades. Las otras, hay cosas que no fueron nuestra responsabilidad. Tratémoslo delante de Dios y entramos en una nueva dimensión, amados, ¿sí? Para que nosotros podamos arrebatar lo que el Señor tiene para nosotros. Ahí mismo dice en el versículo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra, que dice, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué manera y qué autoridad de atar y desatar. ¿A usted le parece algo muy sencillo echar fuera un demonio? ¿Verdad que no? Echar fuera, mire que hasta sonó, ¿verdad? ¿Qué tal, Amados, echar fuera un demonio es algo sobrenatural, es una autoridad dada al hombre. Y nosotros tenemos que estar abiertos a lo que el Señor nos ha dado. Y en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Aquí vemos algo muy importante, amados, que comenzó a levantarse una oposición a Jesucristo a través de la gente que estaba a su alrededor. Y esto es muy importante porque se van a levantar varios puntos en contra de la revelación que Dios te quiere dar. Y yo te quiero decir algo muy especial. Te voy a decir 5 puntitos que se levantan casi siempre para que tú no se te revele Cristo. Un enemigo a vencer son las tradiciones de los hombres. Amados, qué difícil es soltar la tradición. Y me refiero, amados, a costumbres, tradiciones que son más importantes que la palabra de Dios. Costumbres. Mire, amado, hay una iglesia, en serio, amados, muy religiosa, aquí en Chihuahua. Y llegó un predicador un domingo, yo no lo puedo creer. Y le dijeron: amado predicador, que le quiero decir que usted puede predicar todo lo que usted quiera. Nosotros nos vamos a la 1. Y él se rió. Dijo: ay,
qué bromista estas ovejas. Hermanos, a la 1 él todavía estaba predicando y se levantó toda la iglesia y se salió. Se me hace que ya saben quién es. Amados, cuando nosotros nos movemos en un espíritu religioso, no hay nada. Usted sabe, el espíritu religioso es de lo más horrible que usted se pueda imaginar. Parece santidad, pero no es. Parece, mis amados, como mucho orden, pero no lo es. Es implacable, es malo. No conoce a Dios. Amados, si el Espíritu Santo dice que te quedes hasta las 5 de la tarde, te quedas. No, Dios, es que ¿sabes qué? Mira, 1 horita nada más. Así, eso sí quiero que vengas corriendo a responderme, ¿eh? 1 horita nada más. Amados, el espíritu religioso que tiene sistemas, que tiene tradiciones, que tiene paradigmas, mata la presencia del Espíritu Santo. Y cuando hay un espíritu religioso, viene un estupor, hermanos, se nos cae la cabeza de sueño y no sabemos ni por qué. Dios mío de mi vida, qué sueño. Apenas oigo de la palabra y me duermo. Y lo más impresionante es que nos cansamos de oír la palabra 1 hora y media, pero podemos oír chismes hasta 5 horas, un día completo. Amados, díganme usted si eso no es el diablo. Sí, amados, hablemos las cosas como son. Somos tan escasos para dedicarle tiempo a Dios. Y eso, amados, ata la revelación de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo debe ser nuestro maestro. El Espíritu Santo no lo quieras encuadrar porque lo vas a contristar. El Espíritu Santo hace lo que le parece y como Él quiere. Y no me refiero al desorden. Solo me refiero, mis amados, a que te dejes descansar en el Señor. La tradición no permite la revelación de Cristo. No permite la revelación. Los prejuicios, amados. Hay gente que tiene tantos juicios, tantos prejuicios. A veces son como árbitros, hermanos. ¿Viste los árbitros? Cuando hay una falta, levanta la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Entonces tienen un ministerio de árbitros. No, solamente marca faltas. Se equivocó el hermano, levanta tarjeta amarilla, levanta tarjeta roja. Pero no le entra al juego, no le entra al asunto. Solo levanta tarjeta amarilla y tarjeta roja. Porque hay un ministerio de árbitros. El hermano le dio risa. Son prejuicios, amados, asuntos de pensamientos, opiniones. Muchas opiniones. Miren, 1 de Timoteo 5:21. Fíjense que Jesús mismo le habló a Timoteo sobre eso y le dijo, desde entonces comenzó Jesús. Mi amor, es 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 5:21. Miren lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas que dicen, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Tener cuidado de no juzgar ni hablar de más ni enjuiciar a nadie. ¿Por qué? Porque son prejuicios que no nos permiten recibir. Amén. Entonces, abrámonos a lo que Dios tiene para nosotros. Mucha gente en batalla o no puede ser usada porque sus prejuicios no le permiten. Está tan marcado. Dios tiene que encuadrarse en su sistema. El Espíritu Santo se contrista, amado, cuando tú lo atrapas en tu sistema. Dios hace lo que Él quiere. Y a veces, amados, te va a romper todo tu orden. Otro punto es la cultura. Nosotros tenemos que saber que la cultura también es un impedimento. La cultura no nos permite, porque tenemos demasiadas enseñanzas, y no nos permite abrirnos a lo que Dios tiene. Mucha gente no ha avanzado en la revelación porque está atrapada en eso. La cultura no le permite ver más allá. Si ven una mujer hablando, ¡ay, qué horrible! La mujer no habla. ¿Cómo no? Si hablamos y mucho. Muchísimo. Claro que sí. Claro que sí. El diablo por mucho tiempo ha querido derribar a la mujer. La mujer es guerrera, la mujer es una mujer que pelea. Desde el principio le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo quiere callar a la mujer. Amén. La mujer se tiene que levantar. Por mucho tiempo la mujer se quedó en casa, fue apática. El diablo le robó a sus hijos, el diablo le robó a su cónyuge. Y porque estaba muy sumisa, no se levantó a pelear por su hogar. ¿No es cierto? Entonces eso no debe ser. Y no te digo que te rebeles. Estoy hablando que la cultura vino a la mujer y la agarró y la atrapó y la dejó anulada y no le ha permitido entrar en otra dimensión. Amén. ¿Qué más? Las costumbres. Hay prácticas establecidas en esta tierra, hermanos, que la sociedad ya no ve como una ley. Trajo, y desde el Antiguo Testamento
permite que Dios se revele. Entonces tú tienes que saber que Jesús trajo nuevos estándares para que nosotros sigamos al Señor Jesucristo. Amén. Aquí mismo dice, vámonos al siguiente versículo. En el 22 dice ahí en San Mateo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Que este Pedro no es el mismo que le dijo: Tú eres el Cristo, el Dios viviente? Ahora le está diciendo a Jesús que nadie te mate. Y ahora voltea Jesús y le dice: Apártate de mí, Satanás, porque me eres contrario, me eres adversario. ¿Qué pasó aquí, amados? Como le acaba de decir, eres Pedro, y ahora le dice: Apártate de mí, Satanás. Hay una realidad, amados. Cuando nuestra carne opera, nos volvemos adversarios de Dios y de la obra de Dios. Si me enojo, yo hablaré lo que no tengo que hablar y atacaré la obra de Dios. ¿Sí me explico? Aquí vemos un Pedro que tenía la revelación del Hijo de Dios, y de repente le dice a Jesús: eres adversario, eres contrario a mi voluntad. Amados, es impresionante que tenemos la revelación de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero nuestra carne se vuelve enemigo de Dios en algún momento. ¿Por qué? Porque entramos en nuestras motivaciones, entramos en nuestra carne, en lo que pensamos, en lo que sentimos o nos conviene, pero no estamos atentos a lo que Dios quiere. Y es ahí, amados, donde nos volvemos adversarios, no solamente de la obra, sino de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, amados, que nuestra carne no nos levante para volvernos en contra de Dios, porque entonces Dios mismo pondrá el orden. Que Dios nos libre, amados, de levantarnos en contra de un propósito en la vida de alguien, sino dejar que Dios se encargue de ello. Esto significa que un hijo de Dios puede tener una dualidad. Por un lado, un instrumento de Dios, pero cuando cae en la carne y el enemigo usa el taller de la carne, entonces se puede volver un verdadero destructor de la obra de Dios. ¿Qué dualidad, no le parece? Y nos volvemos contrarios a Dios. ¡Qué terrible! ¿Cómo quisiéramos que eso no nos sucediera? Pero pasa, porque tenemos una carne a vencer todos los días. ¿Y por qué lo digo? Ahí mismo lo dice, mire el versículo 24. Ahí mismo les revela, les dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amados, tenemos una dualidad. Por un lado, Señor, se nos revela nuestro espíritu, qué bueno, pero tenemos una carne, estamos atrapados en una carne que busca lo que quiere, que busca lo que le parece o lo que le conviene. Y Satanás dice: ¿qué le veo? ¿Qué le veo a esta persona? Satanás no puede actuar en tu vida si no hay un taller del enemigo, si no hay carne. Amén. Si tu carne está crucificada, Satanás dice: ¿por dónde lo agarro? No hay por dónde. Amén. Por tanto, amados, cuando una persona está herida porque le han agredido a alguien de su casa o le han dañado a algún ser querido, y esa área no ha sido crucificada, tiene un área viva, una herida que está supurando. Cuando a esa persona le invite a alguien para decir: oye, hagamos mal a aquellos que hacen daño, hay algo dentro de su vida que es bastante apto para que se acople aquello. ¿Sí me explico? Si no hubiera esa herida o si no hubiera aquello, no pudiera encontrarse algo que fuera usable para el enemigo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo eso? Por tanto, mis amados, toda ocasión que tú le des al diablo tuvo que ver con tu carne. Amén. Toda la puerta abierta que puede haber en tu vida es carne. Crucifica tu carne y el diablo no encontrará nada en ti. El taller del diablo es carne. Entonces, por eso Dios dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, el que quiera salvar lo que le parece, el que quiera salvar lo que piensa, que dice, lo perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí,
lo hallará. Y luego dice aquí para cerrar, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí mismo en el versículo. Y luego dice el 28, de cierto te digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Este versículo, amados, dice, ¿cómo es posible que ahí había gente que podían ver al Hijo de Dios venir? ¿Cómo es posible que pudieron tener la revelación de que Jesús venía en las nubes? Se refería a Juan el Bautista, Juan el apóstol. Juan el apóstol, amados, vio al Hijo de Dios en el Apocalipsis. Entonces todo el mundo empezó a decir, ese muchacho no se va a morir nunca, es eterno. Y esto sucedió porque Dios le iba a revelar la venida del Hijo del Hombre. Y a eso se refiere este versículo. Algunos de los que están aquí no morirán antes que vean al Hijo del Hombre. Se estaba refiriendo a Juan el apóstol. Amén. Nosotros tenemos que entrar en esta dimensión, amados. Necesitamos la revelación del Hijo de Dios. Necesitamos el concepto justo de lo que es Dios. La revelación, amados, está escondida en la soberanía de Dios. La revelación de Dios está escondida bajo su mano. Nos la revelará aquellos que con humildad venimos delante de Él, buscando esa revelación. Que el Señor nos muestre su presencia, nos muestre verdaderamente al Hijo de Dios. Ponte de pie, hermanos.